Vengo a hablarles un poco sobre sedación paliativa, un tema bastante amplio que podría darnos bastante tela para cortar casi toda una mañana en discusiones, pero pues la idea es llevarnos la mejor idea de este tema. Quiero empezar con esta frase de Eric Cassell, un médico del New York Presbyterian Hospital, donde él pues, tenía esta célebre frase donde el médico pocas veces cura, algunas veces alivia, pero siempre debe consolar. Eso se nos olvida a veces como médicos. Los médicos siempre queremos es curar y si no curamos pues lo vemos como un fracaso a nuestro haber y pues desafortunadamente las enfermedades muchas veces no se pueden curar y ojalá nos quedáramos en el consuelo y el acompañamiento. Nuestro compromiso como especialistas de cuidado paliativo y como médicos debería ser siempre me quedaré con usted y le agarraré la mano durante todo el proceso de enfermedad hasta que fallezca. Insisto, a veces olvidamos esto. Cuando nosotros actuamos como médicos y como profesionales de la salud, siempre debemos cumplir o tratar de acercarnos a los 4 principios de la bioética que usualmente rigen nuestro propósito. Estos preceptos de la bioética son de la bioética occidental que nosotros conocemos, hay otras bioéticas, pero pues son los 4 principios de beneficencia. Todos nuestros actos pues son hacer el bien, queremos buscar el bien a los pacientes. La no maleficencia, no vamos a hacer un daño al paciente, así él lo quiera y lo pida, pues por supuesto no es nuestro actuar. Respetar la autonomía, siempre en la medida de lo posible, dar buena información, que el paciente dé el consentimiento informado, esto es supremamente importante. Y la justicia, donde partimos del hecho que los recursos que nosotros tenemos son escasos y debemos propender que siempre haya una buena distribución de estos. Cuando se plantearon estos principios de bioética no se dio una ponderación superior a unos sobre otros. Sin embargo, después otros autores más adelante hablan que si tuviéramos que ponderar, tal vez sería la autonomía y la beneficencia los que estarían por encima, sin obviamente perder el norte de los otros 2. Porque es importante, se me está mandando, ¿cómo hago? Perdón, se me fue. Porque si perdemos este norte, no vamos a poder actuar, básicamente. ¿Qué es entonces la sedación paliativa? Traigo algunas diferentes definiciones, no, me quedo grande, perdón. Donde la sedación paliativa es la administración intencional de drogas requeridas para disminuir la conciencia en un paciente terminal cuanto sea necesario para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios. Ya vamos a hablar qué es un síntoma refractario. Cuando yo tomo la decisión de iniciar esta sedación paliativa, yo tengo que tomar una ruta intermedia entre el respeto a la autonomía, que por supuesto es supremamente importante, y el paternalismo médico que siempre nos ha gobernado, lo que yo pienso que es beneficioso para un paciente. A veces lo que yo pienso que es beneficioso para un paciente no pues va en contravía con esa autonomía. Es el ejemplo del paciente que mencionaba la doctora Paula en la unidad de intensivo, que el intensivista considera que el antibiótico y la ventilación mecánica es lo más importante, pero de pronto no es lo que el paciente y la familia desean. Entonces, por eso tomar esa ruta intermedia y lograr hacer un acercamiento a ambos. Antes veíamos al médico como el gran señor que tiene todas las respuestas y el paciente con un grado pues inferior. Sin embargo, claramente esto ya no es la realidad. Cada vez los pacientes leen más, estudian más, preguntan más y quieren tomar las riendas de sus decisiones. Antes de continuar hablando como tal de la sedación paliativa, no olvidemos los preceptos del cuidado paliativo. El cuidado paliativo no está únicamente para acompañar el momento de fin de vida, el proceso final de la enfermedad. Ojalá hiciéramos un acercamiento desde inicios del tratamiento y desde el diagnóstico propio de la enfermedad para poder establecer una buena ruta de tratamiento, buscando ¿qué? 1. Optimizando funcionalidad, que el paciente no pierda su calidad de vida y su rol como ser social y familiar que tiene. Optimizar el confort físico y espiritual, y por supuesto respetar la muerte natural. Lo último que queremos es caer en la distanasia, en la obstinación del esfuerzo terapéutico, en el encarnizamiento terapéutico. Entonces volvemos, hay otras definiciones de sedación paliativa, esta es un poco más elaborada,
el uso monitorizado de medicamentos con la intención de inducir un estado de conciencia disminuido o ausente con el fin de aliviar la carga de un sufrimiento intratable por otras vías, de una manera que es éticamente aceptable para el paciente, la familia y los proveedores de salud. Aquí ya entonces entran, siendo mucho más compleja, mucho más completa, que vamos a disminuir el estado de conciencia, sí, en la medida que el paciente lo necesite. Y por supuesto, ya se ha intentado por todas las otras vías de tratar ese sufrimiento del paciente y no se ha logrado, y va en común acuerdo entre el paciente, la familia y nosotros. Hay una sedación, podríamos decir, no paliativa en cuidados paliativos, cuando va a haber procedimientos nocivos para el cuidado de quemaduras. Por supuesto, lo que ya mencionó, y este sí hace parte de la sedación paliativa, cuando hay una ventilación, un destete de la ventilación mecánica, una extubación programada al final de la vida. Hay una sedación de emergencia, que es cuando hay un paciente que tiene un sangrado, una convulsión masiva, que hay que tomar la decisión de ya para allá y hacer esa, sí, obviamente va a ser un grado de profundidad alto para que el paciente no sufra. Se habla de una sedación de tregua por momentos en que el paciente quiera de pronto estar más sedado por un sufrimiento espiritual o por alguna situación que quiera, pero se puede después retirar, no es la más frecuente, o por sufrimiento existencial. Ahorita vamos a ver en profundidad el sufrimiento existencial es uno de los que tal vez genera más discusiones desde el punto de vista ético o moral, porque hay algunos autores que me dicen que como el sufrimiento existencial no es tan fácil de objetivizar, pues no sería prudente en algunos casos instaurar la sedación en estas situaciones. Sin embargo, pues eso ya está muy revaluado. La Sociedad Española de Cuidado Paliativo antes hacía una definición una diferencia entre sedación paliativa y sedación terminal. Lo que ya hablábamos, la sedación paliativa, lo que hemos dicho, y simplemente la sedación terminal cuando ya se preveía la muerte próxima. Sin embargo, este concepto de sedación terminal ya se ha dejado a un lado para evitar confusiones, para evitar malos usos, porque se tendía a confundir con una eutanasia mal practicada. Sin embargo, tenemos que tener una clara diferencia entre lo que es una sedación o una eutanasia. Eso pues ya la doctora Paula nos habló un poco y ahorita hablaremos sobre esto. No quiero profundizar en este momento porque primero tener claro qué es una sedación para poder hacer la diferenciación. Claro, si lo que les digo, el término sedación terminal ya no se utiliza, ya lo dejamos de manejar, al menos nosotros en cuidado paliativo, desde el punto de vista ético también, ya todos los estudios hablan de hablar el concepto grande, sedación paliativa. Uno puede clasificar esa sedación paliativa en grado de profundidad, que tanto yo voy a dormir el paciente, no siempre hay una pérdida completa del estado de conciencia. ¿Qué tan profundo debe ser la sedación? Es de acuerdo al grado de sufrimiento del paciente y que éste se logre aliviar. Puede ser por infusión continua, puede ser administración de medicamento de forma intermitente de acuerdo a la necesidad del paciente, puede ser una instalación súbita en el caso de una sedación de emergencia, como les mencionaba, o lo que usualmente hacemos es que es progresiva y se va titulando de acuerdo a la respuesta del paciente. Hay diferentes medicamentos, se puede utilizar un medicamento o varios medicamentos para alterar la conciencia. No es el fin de esta charla hablar sobre la parte de qué medicamentos utilizamos a qué dosis, pero sí la idea es que se puede ir graduando de acuerdo a la necesidad del paciente. En los diferentes estudios que mencionan, que hablan sobre sedación paliativa, hay varios estudios observacionales, hay varios reportes de casos, hay varias revisiones. Por supuesto, en sedación paliativa uno no va a encontrar lo que a los médicos nos gusta, ensayos doble ciego aleatorizados, porque sería totalmente poco ético o nada ético realizarlos. Si son unos pacientes, otros no, a ver cómo les va. Muchas gracias. Pues por supuesto no se va a hacer, pero desde el punto de vista cualitativo de sufrimiento sí hay estudios para evaluando parte de familia y pacientes, donde curiosamente se tiende a pensar que el síntoma principal para sedar es el dolor. Sin embargo, es uno de los menores, gracias a que el dolor con otras estrategias diferentes a la sedación se tiende a poder lograr controlar en gran número de pacientes. El principal síntoma es el delirium o agitación en el fin de la vida, más de un 50% de pacientes requieren sedación por este síntoma. Recordemos que alrededor del 90% de los pacientes en fin de vida presentan un delirium,
entonces es el síntoma más frecuente. La disnea, la sensación de ahogo en casi un 30%, el dolor alrededor de un 20%, náusea y vómito refractario un número inferior del 4%, y no se establece un porcentaje, pero un porcentaje claro. Sin embargo, el sufrimiento psicológico es una de las principales causas para iniciar sedación a un paciente en fin de vida. Es decir, los síntomas físicos pueden estar muy bien controlados, pero simplemente el paciente no quiere ser consciente de su sufrimiento mientras llega su proceso final de la enfermedad. Súper importante diferenciar entre un síntoma difícil y un síntoma refractario. El síntoma difícil es el que es capaz de responder a intervenciones a un plazo razonable. Potencialmente, si yo hago ajustes de los medicamentos analgésicos, antipsicóticos en el caso del delirium, antieméticos, puedo lograr a pesar que sea difícil, o el mismo control del dolor. El síntoma refractario es el cual no se logra ser controlado a pesar de esfuerzos agresivos por identificar la terapia más apropiada, y la eventual respuesta no se va a poder alcanzar, o intentando lograr alcanzar esa respuesta, los efectos secundarios de los medicamentos van a ser intolerables. Por supuesto, debe haber sido manejado por alguien especialista en estos temas, idealmente un especialista en cuidado paliativo, antes de pensar en una sedación. A nosotros nos pasa bastante que a veces nos llaman servicios del hospital para montarle sedación a pacientes porque tiene dolor, y pues antes de la sedación hay que hacer varios ajustes y uno logra controlar esos síntomas y no debe llegarse, pues no tiene por qué llegarse a la sedación necesariamente. ¿Cuáles serían los requisitos para poder iniciar una sedación paliativa? En principio, que el paciente tenga una enfermedad terminal. Uno no va a alterar la conciencia si el paciente, pues como efecto primario, si el paciente tiene un diagnóstico en tratamiento activo, en un tratamiento oncológico, pues porque no tiene sentido, porque la muerte no se prevé que vaya a llegar en un tiempo próximo. Tiene que haber una determinación de un síndrome de declinación funcional no reversible, la presencia del síntoma refractario que ya hablábamos, y el consentimiento informado. El consentimiento informado no necesariamente como lo conocemos los médicos, con un documento del consentimiento. Lo que nosotros hacemos aquí en la Fundación Santa Fe es hacer un buen acercamiento con el paciente, con la familia. Si el paciente no está en capacidad de tomar la decisión ya, entonces con la familia, y si uno ha logrado una buena relación médico-paciente, se logra llegar al acuerdo de iniciar la sedación paliativa. Uno no va a poder iniciar la sedación paliativa con el familiar gritando al lado que por favor no se cede, ni más faltaba, pero no se necesita el documento como tal de consentimiento informado. Hace poco me llamó un compañero que trabaja en un hospital en una ciudad intermedia y me preguntaba que nosotros qué directrices teníamos y que por favor le pasara nuestro consentimiento informado de sedación. Le dije, no, en este caso no se necesitaría un consentimiento informado. Muchas veces el paciente incluso ya no puede dar su consentimiento. Incluso eso es una de las consideraciones que las personas que son un poco renuentes a la sedación mencionan, que entonces uno cómo va a iniciar esa sedación si el paciente no puede dar su consentimiento, que dónde está ese respeto a la autonomía. Pero ya que esa autonomía se ha perdido algo porque el paciente ya no puede dar su aprobación, pues prima el principio de la beneficencia. ¿Qué es entonces una enfermedad terminal? Para tener claro, una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, donde ya no hay razonables posibilidades de tratamiento específico, ya se agotaron las posibilidades de tratamiento, o incluso el paciente las pudo haber rechazado. Puede haberlas, pero el paciente no desea recibirlas. Ya hay numerosos problemas o síntomas intensos, multifactoriales y cambiantes. Es, por supuesto, una enfermedad de gran impacto emocional para el paciente, la familia y el mismo equipo terapéutico, muy relacionada con la presencia explícita o no de la muerte. Y, al menos en enfermedades oncológicas, hablamos de un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Las enfermedades no oncológicas no es tan fácil establecer ese tiempo de terminalidad, pero en cáncer pues sí ya se está establecido que es inferior a 6 meses. ¿Qué es un síndrome de declinación funcional? Pues no los voy a alarmar con esta gran definición donde si solo lo leemos uno queda como que estoy leyendo,
Pues claramente lo que quiere decir esto, que lo voy a leer textualmente: el estado de funcionalidad orgánica y fisiológica en el cual los sistemas corporales presentan un cuadro de compromiso celular que conlleva disfunción sostenida e irreversible, enlazando mayores sistemas hasta complejizar el daño, obteniendo resultado pérdida de sostenibilidad del sistema y sus componentes metabólicos, inmunológicos y endocrinos que pueden llevar hasta la muerte. Díganle esto a un paciente, le habla uno en chino, díganle esto a cualquier persona, incluso a algunos médicos, chino. ¿Qué es? Simplemente el cuerpo se está apagando, ya no tiene cómo responder, ya lo único que va a llevar es un deterioro progresivo del paciente, donde el paciente ya está postrado en cama, donde ya no se puede valer por sí mismo. Para estos síndromes de declinación funcional hay escalas de funcionalidad que debemos aplicar: la escala de Karnofsky, que es principalmente pacientes con cáncer, la escala de Bartel, la escala de Koch, donde, por supuesto, al estar tan disminuido, lo único que le espera a este paciente es que en poco tiempo va a fallecer. Entonces, si ya tenemos esos 4 requisitos, tenemos el paciente con una enfermedad terminal, un estado de declinación funcional avanzada, el paciente y la familia ya lo han evaluado y hay un síntoma refractario, viene uno a hablar de la sedación paliativa. Vamos a disminuirle la conciencia sin necesidad de una monitorización de sus signos vitales ni en unidad de cuidado intensivo. Lo que vamos a monitorizar es su confort, su sufrimiento. Hay algunos autores que hablan sobre sedar el estado de profundidad con las escalas que a veces utilizan en la unidad de cuidado intensivo, pero lo que más nos dice es cómo el paciente esté y no esté sufriendo. Habrán entonces personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa si esa sedación, cuando yo la administro, conlleva a que el paciente fallezca? Ahí es donde viene el principio del doble efecto. Yo en ningún momento con los medicamentos que estoy poniendo estoy buscando acelerar el proceso de la muerte, y eso hay que tenerlo supremamente claro. Esa es la tenue línea que uno no debe pasar. ¿Por qué lo digo? A veces los procesos de fallecimiento no son tan rápidos, toman unos días, incluso semanas. Todos los estudios de sedación paliativa lo que han demostrado es que no acortan, sino incluso al paciente están en mayor confort y menor sufrimiento, pueden vivir 1 hora o unos días más que los pacientes a quienes no se les instaura, gracias a que no hay ese distrés que puede presentarse. Y cuando nosotros nos llaman, es que este proceso ya está como larguito, porque no le damos un empujoncito con la sedación, porque no le subimos un poquito la dosis a ese midazolam para que fallezca más rápido, es que mire, la familia está sufriendo, es que ya lleva varios días así. Pues es la línea que uno no debe pasar, porque entraría en una mala práctica desde el punto de vista médico, desde el punto de vista bioético, y si lo digo es porque nos pasa. Y las mismas familias, doctor, pues que ya llevamos 10 días acá y mire, usted nos dijo que esto iba a ser rápido, pero es que mírelo. Y el paciente supremamente calmo, tranquilo, sin sufrimiento, sin dolor, sin estrés, sin agitación. Y pues claramente la familia sufre, pero la sedación no, pues es para el paciente, no para la familia. El dolor de la familia es supremamente importante y lo acompañamos con acompañamiento espiritual, acompañamiento psicológico, pero no debemos caer en esa tenue línea. Cuando nosotros ponemos la sedación, tenemos que evaluar las intenciones de ese tratamiento propuesto. Claro, puede dar lugar a un mal resultado, y a veces pasa que cuando le administran el medicamento, pues el paciente justo hace apnea y fallece. Entonces enfermería, no, mate el paciente. No, el paciente iba a fallecer. Usted buscó que estuviera tranquilo y pues desafortunadamente falleció en ese momento con esa dosis, con esa administración, pero no estamos buscando la muerte en ese momento ni acelerarla, sino buscar el confort. Las intenciones pueden ser subjetivas del clínico, y por eso esa área gris de interpretación que cuando uno inicia la sedación paliativa, entonces está ocasionando es una, y lo voy a mencionar, aunque quería evitarlo, una eutanasia pasiva, porque entonces uno está dejando al paciente sin conectarse, sin la opción de comer, de hidratarse por vía oral. Esto es importante, no suspendemos las hidrataciones, no suspendemos los otros medicamentos que le den confort, los analgésicos, todo lo que el paciente necesite lo va a recibir. Por supuesto, ya debe haber una reorientación terapéutica donde el paciente pues no va a recibir antibióticos que no necesita, donde no se van a hacer laboratorios que no necesita, pero no debemos dar lugar a esa área gris de interpretación donde puede haber malas opiniones y malos conceptos al respecto. El acto de la sedación paliativa es un acto moralmente neutral. Yo no debo dejarme afectar por mi moralidad, donde yo pienso que de pronto la sedación está ocasionando
ese fallecimiento. Hay que tener claro que esto no debe haber una neutralidad por parte del equipo médico en todo momento. El efecto malo no va a ser el medio para el efecto bueno, es decir, yo no voy a buscar que fallezca, por supuesto. El efecto bueno debe prevalecer sobre el efecto malo, y ahí es donde hay la proporcionalidad. Y el agente solo debe tener la intención del buen efecto, aunque el mal efecto puede ser previsto. O sea, claramente se puede dar el fallecimiento del paciente, sí, pero jamás es lo que yo voy a estar buscando. Entonces viene la diferencia grande, que ya la doctora Paula tocó hace unos minutos, entre la sedación paliativa y la eutanasia. Como lo he mencionado durante todos estos minutos de la charla, ¿cuál es mi intención en la sedación paliativa? Aliviar el sufrimiento ante un síntoma refractario, disminuyendo la capacidad de percepción del paciente. Mientras que la intención en la eutanasia es provocar la muerte para liberar de ese sufrimiento, pero provoco la muerte de forma deliberada. El proceso de la sedación paliativa tiene una indicación clara, donde los fármacos y sus dosis se ajustan a la necesidad y según la respuesta del paciente al sufrimiento que genera el síntoma. Mientras que en la eutanasia es el uso de fármacos en dosis y combinaciones letales que garantizan una muerte rápida. En la sedación paliativa yo evalúo ese objetivo de disminución de la percepción y del alivio del sufrimiento del paciente, anulando su conciencia, mientras que la respuesta, pues en la eutanasia es eliminar la vida física y ocasionar el fallecimiento. Por supuesto, la eutanasia es otro tema de conversación, donde es un proceso totalmente diferente y soy insistente, no se debe dar ese lugar al área gris de interpretación donde uno va a obrar buscando el fallecimiento del paciente. Hay estudios, este ya tiene unos años, pero este es un bonito estudio donde hicieron un estudio cualitativo en pacientes que ya estaban en fase final de su enfermedad y ven cómo las familiares experimentaron esa sedación. Y lo que concluye es, después de hacer alrededor de 65 pacientes en que fallecen sedación paliativa, es que absolutamente ninguno de los familiares vio como un impacto negativo la sedación paliativa, sino al contrario, una posibilidad de acercarse más a su familiar, estar con él, consentirlo, y lo consideraron como un gran cuidado a su paciente en agonía. Con esta ya pues finalizo, donde hasta el mismo Snoopy y Carlitos han hablado sobre que todos nos vamos a morir un día, pero pues Snoopy le dice, pues los otros no, hay que disfrutarlos y vivirlos lo mejor que podamos. Con eso termino, muchas gracias.